Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Shavua Tov, muy buena semana para todos. Hoy es lunes 9 de junio, 13 del mes de Sivan. Llevamos 612 días de guerra, 612, y todavía hay 55 rehenes allí en la Franja de Gaza. El jueves, cuando hicimos el último informativo, todavía decíamos 56, pero hoy ya son 55 porque este fin de semana fue recuperado el cuerpo sin vida de Natapong Pinta, de nacionalidad tailandesa, que fue secuestrado con vida el 7 de octubre de 2023 por terroristas de las Brigadas Mujahidines cuando se encontraba en el kibutz Nir Oz, donde él trabajaba. Hablamos del mismo grupo que secuestró y asesinó a Shiri, Kfir y Ariel Vivas, y las fuerzas de defensa de Israel informaron que se cree que fue asesinado en los primeros meses de cautiverio, aunque se investiga todavía exactamente cuándo y cómo. En las fuerzas de defensa de Israel también dijeron que la búsqueda se basó en información obtenida en un interrogatorio del Servicio de Seguridad del Shin Bet a un terrorista palestino detenido en la Franja de Gaza, y esa información condujo a las tropas a la ubicación del cuerpo de Pinta en Rafah. Natapong Pinta estaba casado, tiene un hijo de 7 años de edad, y un año y medio antes de la masacre del 7 de octubre dejó a su esposa y a su hijo pequeño en Tailandia para venir a trabajar en el campo, en el kibutz Nir Oz, y así ahorrar dinero para pagar una deuda y ayudar a su esposa a abrir una cafetería. Ese era su sueño. Lo que vemos allí son imágenes, ya cambiando de tema, imágenes de la flotilla Madlin, que fue interceptada por las fuerzas de defensa de Israel cuando se dirigían hacia la Franja de Gaza. En esa embarcación se encontraba, como se mostró al mundo entero, la activista Greta Thunberg, la diputada europea palestina Rima Hassan y otros, en total 12 personas. Todo se desarrolló sin violencia ni incidentes, no hubo heridos. Soldados de las fuerzas de defensa de Israel tomaron control de la embarcación, detuvieron la marcha hacia la Franja de Gaza. Los soldados habían recibido instrucciones muy precisas de no dejarse llevar por ninguna provocación que pudieran hacer los activistas, de no responder en ningún caso. Todo fue filmado en tiempo real, más allá de que había un periodista de la cadena qatarí Al Jazeera transmitiendo desde allí, pero también por parte de Israel, que rodeó toda la embarcación con cámaras, y que los soldados todo el tiempo eran filmados, también los activistas. Por ejemplo, uno de los soldados que iba describiendo lo que sucedía dijo: no hay ningún activista herido, como se puede ver, por si después al bajar de la embarcación decían que los habían lastimado. El ministro de Defensa, Israel Katz, que durante el fin de semana había dado orden de no dejar pasar la embarcación hacia la Franja de Gaza, esta mañana felicitó a las tropas, pero también les dio instrucciones para que los activistas que vinieron a bordo de la flotilla deban ver lo que se conoce como la película de los horrores, una recopilación de imágenes de video de las cámaras de Hamas y de cámaras de seguridad que reflejan, allí se ven las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas y de otros grupos en la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel. Esta flotilla fue, por supuesto, un acto simbólico de propaganda. Traían poca cantidad de ayuda humanitaria que pretendían llevar a la Franja de Gaza. En realidad dicen que querían crear conciencia o, como dije, propaganda. Los activistas escribieron en varias publicaciones en redes sociales que fueron secuestrados por fuerzas de ocupación israelíes o fuerzas que apoyan a Israel, dicho esto entre comillas, y
quizás sea bueno que vean esas imágenes de la película de las atrocidades para que comprendan qué significa ser secuestrado. El Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores comunicó que, abro comillas, todos los pasajeros del yate Selfie en Instagram, yate Selfie lo denominaron, están sanos y salvos. Les proporcionaron bocadillos o sándwiches y agua. El espectáculo ha terminado. Y allí vemos a Greta cuando recibía su sándwich, que dicen que era de pastrama, así que seguramente no lo comió porque es naturista, y una botella de agua mineral de plástico. Pero bueno, por lo menos se la veía sonriente y no parece una persona secuestrada bajo ningún punto de vista. El ministerio israelí también decía en la publicación de hoy que mientras Greta y otros intentaron organizar una provocación mediática con el único propósito de ganar publicidad y que incluía menos de un camión cargado de ayuda humanitaria, más de 1.200 camiones de ayuda han entrado a Gaza desde Israel en las últimas 2 semanas. Además, la Fundación Humanitaria de Gaza ha distribuido cerca de 11 millones de comidas directamente a los civiles en la franja. Abro comillas nuevamente. La pequeña cantidad de ayuda que estaba en el yate y que no consumieron las celebridades será transferida a Gaza a través de canales humanitarios reales. Fin de la cita. Llegaron al puerto de Ashdod en la mañana de hoy, donde fueron transferidos a la autoridad policial y a esta hora se cree que van a ser deportados. Vamos ahora a iniciar nuestro recorrido habitual por los diarios y otros medios aquí en Israel. Comenzamos con el diario Maariv, que muestra hoy la entrada a un conjunto de túneles ubicado debajo del Hospital Europeo en Han Yunes, en la Franja de Gaza. En uno de esos túneles fue hallado el cuerpo del ex líder de Hamas, Mohamed Sinwar. La central de comandancia, dice el diario, de Sinwar se encontraba 8 metros debajo de la sala de bebés prematuros, donde están las incubadoras. El diario cita fuentes de alto rango del ejército que dicen que este operativo tiene un alto valor en material de inteligencia. Y este fin de semana el Ejército y el Servicio General de Seguridad, Shin Bet, confirmaron que el cuerpo extraído por las fuerzas israelíes en ese túnel correspondía al del líder de Hamas, Mohamed Sinwar, que se escondía allí en uno de esos túneles debajo del Hospital Europeo en Han Yunes. Otros 4 operativos de Hamas murieron junto con Sinwar el 13 de mayo pasado en un ataque aéreo israelí. Entre ellos estaba el comandante de la brigada Rafah de Hamas, Muhammad Shabana, y el comandante del batallón sur de Han Yunes, Mahdi Kouara. El túnel de 8 metros de profundidad donde se escondían formaba parte de una enorme red subterránea que conectaba las brigadas de Rafah y Han Yunes de Hamas. En el ejército explicaron que los ataques aéreos impactaron zonas del túnel fuera del complejo hospitalario, y ahí se veía en las imágenes, y que el hospital continuó funcionando después de la operación militar. El hospital se encuentra en una zona de Han Yunes a la que las tropas no habían entrado, o sea, por tierra, hasta la semana pasada. Mientras tanto, ayer en Israel hubo 4 funerales de soldados caídos. Gen Gross, de 33 años de edad, Yoav Raber, de 19, Tom Rothstein, de 23 años, Uri Jonathan Cohen, de 20 años de edad. Según las fuerzas de defensa de Israel, los soldados entraron en un edificio en Han Yunes para despejarlo de posibles infraestructuras terroristas, incluyendo túneles. El edificio tenía una trampa explosiva y el estallido provocó que la estructura se derrumbara sobre los soldados.
y causó la muerte de 4 y heridas a otros 5. Uno de ellos se encuentra en estado de gravedad. El incidente tuvo lugar poco después de las 6 de la mañana del viernes en Bani Suheila, un suburbio de Jan Yunes. Hamás asumió la responsabilidad del ataque. Después de la muerte de los 4 soldados el viernes, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, general de brigada Efi Defrin, declaró que a veces no queda otra opción, no hay más remedio que entrar en las estructuras, casas o edificios de la franja para investigar posibles túneles. En una conferencia de prensa que convocó poco después de que se diera a conocer la noticia, Defrin dijo que para evitar ser alcanzados por un explosivo, utilizamos diversos métodos y que este incidente, por supuesto, se está investigando. En Canal 12 dijeron que desde el punto de vista del ejército no había otra alternativa más que entrar al edificio y que, como se sospechaba que había explosivos adentro, sí se usaron métodos de detección y se hicieron operaciones tácticas para descartar, y efectivamente se descartó que en el primer piso hubiera explosivos. Después los soldados decidieron subir al segundo piso y no llegaron a revisar el segundo piso porque en ese momento se produjo la explosión cuando el artefacto fue detonado. Los soldados fueron alcanzados por el estallido de las bombas y eso les provocó la muerte, no el derrumbe del edificio. Como dijimos, el incidente se investiga sobre todo para sacar conclusiones y aprendizaje para que esto no se repita. Nos vamos ahora a la primera plana del diario Yediot Aharonot, que también muestra la entrada al túnel donde estaba Muhammad Sinwar, debajo del hospital, pero dedica su atención principalmente al desgaste, al agotamiento de los soldados. Y allí los muestra en la entrada del túnel con el titular La batalla para frenar el desgaste. En la bajada explican el encuentro con soldados de la brigada Golani, porque hubo periodistas expertos en el tema militar que visitaron ese túnel junto con soldados, y entonces en el diario Yediot dicen: el encuentro con soldados de la brigada Golani en el predio del hospital donde se encontraba Muhammad Sinwar muestra que la motivación sigue siendo alta, pero en Tzahal, en las Fuerzas de Defensa de Israel, comprenden que los soldados en el terreno, al igual que los comandantes, necesitan más días en casa, más descanso. Y citan a un oficial que dice, abro comillas otra vez, no es correcto llevar a nuestros soldados al límite, tampoco a los mejores de ellos. Seguimos adelante, la siguiente imagen. Y los diarios de hoy hablan sobre la crisis política también, que se sucede a la par de la guerra por la decisión de los partidos ultraortodoxos de apoyar la ley de disolución de la Knesset, del Parlamento israelí, y la realización de elecciones anticipadas si no se aprueba una ley de no enrolamiento para los jóvenes ultraortodoxos. La discusión ahora gira en torno a ¿cuándo se van a comenzar a aplicar las sanciones a los desertores? Los partidos ultraortodoxos piden 1 año de tiempo y que las sanciones se apliquen solo si ellos no cumplen con la cuota, con la cantidad establecida de jóvenes ultraortodoxos que se deben enrolar. Por el momento no hubo avances en las negociaciones con el primer ministro Netanyahu, que intenta frenar el proceso, y los partidos ultraortodoxos siguen amenazando con que se retirarán de la coalición de gobierno. Quienes se oponen a esta fórmula dicen, en primer lugar, que si piensan enrolarse, ¿para qué necesitan una suspensión de las sanciones? Y al mismo tiempo dicen que en ese interín, en ese tiempo, hasta que entren en vigencia o que se puedan aplicar las sanciones, será aprobado el próximo presupuesto nacional y entonces les serán entregados todos los beneficios y todos los subsidios
que supuestamente no les deberían ser entregados si se aplican las sanciones. Está previsto que el miércoles, pasado mañana, se someta a votación en lectura preliminar la propuesta de ley de disolución del Parlamento. Un portavoz del partido ultraortodoxo sefaradí, Asher Medina, declaró esta mañana tanto a Kan, la radio pública de Israel, como a Radio Kol Barramá: tal como están las cosas, votaremos el miércoles a favor de la disolución de la Knesset. Netanyahu nos ha decepcionado, esperábamos que tomara medidas antes, no solo ahora, en los últimos días. Fin de la cita. En medio de todo esto se produjo un hecho que recibió el repudio de todos los sectores de la sociedad y de la política israelí. Vandalismo y un incendio provocado en la madrugada del domingo en la sinagoga Or Haviv, en el barrio de Sanedria, en Jerusalén. Se trata de la sinagoga donde reza a diario el ex rabino jefe sefardí de Israel, Itzhak Yosef, quien también es el líder espiritual del partido ultraortodoxo Shas. Unos minutos antes de que la policía fuera alertada del incendio, también recibieron un informe de que se había encontrado una cruz pintada en la puerta de un departamento cercano, también allí donde vive el rabino Itzhak Yosef, un departamento al parecer aledaño y si no ubicado muy cerca. Algunas teorías incluso decían anoche que podría ser el mismo atacante y que quizás estaba buscando el departamento del rabino Itzhak Yosef. La sinagoga sufrió daños menores, dicen, debido al incendio, y esto dependerá de a quién se le pregunte, porque se trata de objetos que tienen un valor mucho más allá de lo material. Se quemaron libros sagrados, incluyendo algunos escritos por el rabino Yosef y su difunto padre, el rabino Obadia Yosef. Una silla designada específicamente para el rabino Itzhak Yosef también fue quemada, y un video de una cámara de seguridad mostró una figura, al parecer de un hombre, deambulando por la sinagoga a oscuras antes de que estallaran las llamas, y se ve después cómo se escapa del lugar. El servicio de bomberos y rescate confirmó que se trató de un incendio provocado. Por supuesto, se esperan los resultados de la investigación y el arresto de los responsables, todos, si hubo algún cómplice o alguien ayudó a esa persona que se ve en las imágenes. Por último, en la mañana de hoy, familiares de rehenes que se encuentran en la Franja de Gaza realizaron una marcha en el centro de la ciudad de Tel Aviv y manifestaron frente a la sede central del partido Likud, el partido que encabeza el primer ministro Netanyahu. Allí pidieron que se llegue a un acuerdo para liberarlos. Einat Zangauker, madre de Matan, que allí la vemos, se dirigió a su hijo desde allí y le dijo: seguiremos luchando por ti cada día, no te des por vencido. Abro comillas otra vez: demasiados secuestrados han muerto en cautiverio, demasiados soldados y mujeres soldados, hombres y mujeres soldados heroicos cayeron en combate. Nadie debe ser sacrificado para traer a casa a los secuestrados, nadie debe resultar herido. Y por supuesto que tampoco muerto, cuando se puede traer de vuelta a todos con un acuerdo y el final de la guerra, decía Einat Zangauker, coincidiendo en esto con muchos, cada vez más, analistas y expertos que dicen que en la Franja de Gaza Israel podría hacer lo mismo que hizo en el Líbano, o sea, llegar a un acuerdo de cese de fuego permanente, poner fin a la guerra, ponerle el nombre que quiera a ese acuerdo de cese de fuego, pero dar por terminada la guerra, recuperar a todos los secuestrados y hacer como hacen en el Líbano, volver a atacar cada vez que la organización terrorista intenta reorganizarse, rearmarse, volver a ponerse de pie para planificar un nuevo ataque contra Israel.
Este fin de semana Hamas difundió esta imagen de Matan Zangauker en la que se lo ve, además del entorno y del mensaje, tremendamente desmejorado, mucho más delgado que en el video anterior que había difundido también el grupo, y recibiendo, o por lo menos allí se ve un suero intravenoso. Hamas también denunció que las tropas israelíes habían operado cerca del lugar donde tienen retenido a Matan y difundió un comunicado en el que decía: afirmamos categóricamente que el enemigo no podrá recuperarlo con vida. Si este prisionero, o sea, secuestrado, muere durante el intento de liberación, el ejército de ocupación será responsable de su muerte. Fin de la cita. El ejército israelí desmintió que hubiera intentado liberar a Matan, y recordemos que Hamas ya dijo más de una vez que sus hombres tienen orden de ejecutar a los rehenes a su cargo si creen que el ejército israelí se encuentra cerca de ellos o si piensan que el ejército puede intentar liberarlos. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Nuevamente me disculpo por cómo suena mi voz, por el resfrío que sigue ahí, no se va todavía. Esperemos seguir mejorando. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a difundirlo, a suscribirse y a hacerse parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic aquí debajo de este video. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Shalom.